8:34, recibimos ahora digitalmente en RPP al señor Diego Bazán, flamante congresista de la bancada de Avanza País. Y si es flamante es porque renunció a la bancada de Renovación Popular junto a otros dos colegas para incorporarse a la bancada que llevó como candidato a la presidencia a Hernando de Soto. Señor Bazán, muy buenos días y bienvenido a RPP. Don Fernando, muy buenos días. Como siempre es un honor conversar con usted. Muchas gracias. Estamos junto a Mónica Delta, que va a comenzar formulándole una pregunta. Adelante, Mónica. Gracias, Fernando. Congresista Bazán. En primer muy lugar, buenos días. ¿Cómo le va? En primer lugar, digamos, la salida de ustedes tres de Renovación Popular se gestó a partir de la circunstancia y la presentación de la lista alternativa dentro de la Junta Directiva del Congreso, es decir, no apoyando a la lista de su anterior partido. Todo esto que se ha cruzado entre las acusaciones de traidora, me refiero a la congresista Yarrow, y a ustedes mismos, ¿cuál es la reflexión que nos deja a todos nosotros, teniendo en cuenta que el Congreso recién empieza a funcionar? Es decir, ya hay una fractura abierta en Renovación Popular y ustedes están ahora en otra mirada. O sea, ¿qué pasó? ¿Ya esto venía de antes o ha sido el parteaguas lo que ha ocurrido con la congresista Yarrow? Bueno, como usted manifiesta, creo que la elección de la mesa directiva fue el punto de quiebre de una serie de situaciones que se vinieron dando durante varias semanas en la bancada. Producto del personalismo, de la posición individual de algunos de los miembros que lamentablemente no priorizan la situación del país en estas circunstancias, donde deberíamos... ¿Cuáles son esos miembros, por favor? Bueno, de manera particular, el señor Montoya lo he referido. No me gustaría referirme a otros miembros de la bancada en estos momentos, pero definitivamente su posición bastante dura, su posición y toma de decisiones de manera unilateral, no permite seguir avanzando en esta situación. Por eso tomamos la dura y difícil situación de alejarnos del partido del cual somos fundadores. Hemos iniciado el proyecto político junto a nuestro líder Rafael López Aliaga, pero lamentablemente en estas circunstancias nos toca ser parte de otra bancada que nos brinda el espacio necesario. Pero no tenemos, usted habla de su líder, el señor López Aliaga, pero en realidad imaginamos que ha respaldado al señor Montoya o no, a pesar de que la señora Yarrow era una persona muy muy cercana durante la campaña electoral. Es decir, por un lado la señora Yarrow dice, hemos salido de la bancada pero no del partido, cosa que también es compleja porque están en otro partido, en este momento no inscritos, pero sí parte de una bancada. Entonces, ¿cómo se entiende que el líder al que usted señala no haya tenido una expresión clara en relación a esto? Lo que sucede es que admiro la posición democrática de Rafael. Él desde el día 1 indicó que tenemos un voto de conciencia acá. Él no impone nada en la bancada. En ese sentido, obviamente, como el señor Montoya en esta circunstancia tiene algunos congresistas que avalan su posición, en ese sentido él es muy respetuoso y no impone absolutamente nada. Yo respeto su posición y sigo admirando su liderazgo. Ahora, usted ha pasado de ser miembro de un partido que se define como de derecha, como es Renovación Popular, a uno que se define como de izquierda, como Avanza País, cuyos fundamentos doctrinarios reposan, dice el partido, sobre José María Narguedas y Alfonso Barrantes. Entiendo que el señor Hernando de Soto, a quien admiro por ser uno de los peruanos más ilustres, escogió Avanza País como invitado de este partido donde ha cimentado sus bases y donde tiene congresistas que en estos momentos la verdad me generan bastante admiración, sobre todo porque mayoritariamente son jóvenes. Entiendo que el partido fue fundado por el señor Pedro Cenas, que es liberteño como yo, y obviamente él tenía algunas ideas a las cuales ustedes mencionan ideológicamente. No las comparto, pero lo que sí puedo indicar es que en estos momentos me encuentro muy cómodo, muy agradecido por la invitación de muchos partidos políticos del país. Lo que es claro es que estamos en Avanza País porque coincidimos en la defensa de la democracia, coincidimos en la defensa del Estado de Derecho y sobre todo en el respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú. De acuerdo, entonces vamos a ver qué cambios legislativos
legislativos propone usted como congresista? Y me refiero por eso a un proyecto de ley que nos ha llegado, en el que usted pretende que se modifique la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que nadie pueda hacer nombramientos de funcionarios a personas acusadas o condenadas, pero también acusadas, antes de ser condenadas, de algunos delitos como terrorismo, apología de terrorismo y corrupción. Explíquenos, por favor, cómo ha sentido esta necesidad y desde cuándo se podría aplicar este proyecto, supuesto de que se aprobase rápidamente en el Congreso. Estamos en esta circunstancia bastante complicada para el país, donde vemos al presidente de la República nombrar a personajes duramente cuestionados. Hemos considerado importante presentar este proyecto de ley que solicita la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la LOPE, específicamente en la designación que tiene el presidente de la República con cargos de confianza, como ministros, viceministros o direcciones importantes a nivel nacional, solicitando que ninguna persona que tenga investigación fiscal, ojo, investigación fiscal, o sentencia por temas de apología al terrorismo, narcotráfico, corrupción, puedan ocupar estos cargos públicos. Considero que este proyecto de ley es de suma importancia en esta circunstancia porque evitaremos que estos oscuros personajes puedan llegar a ocupar estos altos cargos, pero además considero que vamos a tener eco en las demás bancadas y espero sea aprobado en el menor plazo posible para su implementación. Sé que no es una ley retroactiva, pero obviamente tenemos desde el Poder Legislativo la posibilidad de, en su momento, si así es necesario, interpelar o censurar a los ministros o funcionarios públicos que no se desempeñen de buena manera. Entiendo el tema desde el punto de vista de una sentencia. Ahora, lo que normalmente responde en esta circunstancia una persona investigada tiene el derecho de la presunción de inocencia, más allá de la circunstancia en la que está envuelta como investigado, y probablemente ese sea el principal escollo que puedan tener en el planteamiento de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo, por ejemplo, y ya yendo un poco a lo que usted acaba de decir al final de su respuesta, que los ministros debían ser llamados a una especie de interpelación antes de la sesión en la que se va a ver la confianza del gabinete Bellido? Hay que entender que hay procesos que se tienen que respetar. En esta circunstancia entiendo que hay que esperar en otorgar la confianza. Hemos hecho de manera particular en algún momento una invitación, si creen a bien, y creo que es lo mejor, que ellos comiencen a despejar dudas con la población, y por eso es importante que acepten esta invitación que hace el Congreso de la República para que vayan a responder las preguntas. Después de ello, después de se entregue o no la confianza, ya comenzamos el proceso utilizando las herramientas constitucionales. De acuerdo. Y estamos entonces ante la posibilidad de que ustedes contribuyan a que se interpele a varios ministros, incluso antes de que se presente el gabinete Bellido en su conjunto. ¿Cuáles ministros quisiera usted ver interpelados? Ha sido preocupante las declaraciones, por ejemplo, del señor Béjar, que indica que Sendero Luminoso es un invento de la CIA. Teniendo en cuenta que él maneja todas las relaciones exteriores del país, como otros ministros, como la señora Anaí Durán, con claras vinculaciones al MRTA, entre otros ministros que vamos uno a uno a analizar su posición. Y obviamente también tiene que ver mucho con su actuar en estas circunstancias. Obviamente, y también es importante revisar el perfil, pero eso lo tendrá que contestar el señor Bellido, quien es el que ha propuesto la designación de cada uno de los ministros. Uh-huh. Hay una predisposición, por las razones políticas que se pueden desprender, de que ustedes eventualmente, más allá de interpelaciones o cuestionamientos a determinadas designaciones o ministros, le darían la confianza al gabinete Bellido si es que no se desmembra antes, que es lo que han solicitado. Hemos escuchado a la presidenta del Congreso pedir cambios al presidente Castillo y que convoque al Consejo Nacional, pero claro, no hay respuesta todavía del Ejecutivo. Sin embargo, todo parece indicar que al final va a llegar el gabinete Bellido. ¿Ustedes tienen intención, desde el punto de vista ya sea parlamentario personal o de grupo, como Avanza País, en darle la confianza al gabinete Bellido? Coincido con la presidenta del Congreso, es importante un gesto en estos momentos del presidente de la República, del primer ministro,
de hacer los cambios pertinentes por el bien del país y para generar tranquilidad en los actores sociales, políticos, económicos que tanto lo necesitan en estos momentos. La confianza o no se tiene que evaluar hasta el día 25. No quiero adelantar posición, muy respetuoso a lo que podamos también acordar como partido. En ese sentido, prefiero esperar. De acuerdo. Permítanos también esperar unos instantes, por favor, para escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual tengo una pregunta que hacerle sobre un oficio que ha dirigido usted el día de ayer o anteayer también al primer ministro Guido Bellido respecto al estado de la libertad de prensa en el Perú. Quisiera que nos explique, por favor, qué es lo que ha escrito usted al primer ministro y si espera una respuesta sobre este tema importante. Pero primero vamos con los anunciantes. A las 8:48 estamos conversando con el flamante congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, que nos ha explicado por una parte por qué es que ha cambiado de bancada dejando la suya original de Renovación Popular y que nos ha explicado los alcances también de su iniciativa de proyecto de ley para impedir que en la función pública se contrate a personas condenadas o acusadas por delitos como terrorismo, corrupción y narcotráfico. Y corresponde ahora que nos explique qué es lo que le ha escrito usted al primer ministro respecto al respeto que debe tener vigencia plena a la libertad de prensa en el Perú. Don Fernando, me encuentro muy identificado con la labor que realiza la prensa en todo el país y en esta circunstancia, la verdad, me preocupa que lamentablemente se ha ejercido una censura de parte del Ejecutivo, quienes no le permiten el ingreso ni a la PCM ni al Palacio de Gobierno para cubrir las actividades. Considero que es importante que nosotros como congresistas les brindemos todos en conjunto el respaldo a ustedes. La libertad de expresión es importantísima y fundamental en cualquier Estado de Derecho. En esta circunstancia he enviado un documento, un oficio remitido, el oficio número 13, remitido al señor Guido Bellido el día de ayer, expresándole mi preocupación por la situación que están viviendo en estos momentos ustedes y respaldándolos. Considero importante que la libertad de expresión no se vulnere de ninguna forma y en ese sentido siempre van a tener nuestro respaldo. Voy a buscar que mis demás colegas parlamentarios hagan lo propio para respaldar su labor en todo momento. Sí, congresista Bazán, nos parece muy bien que haya un respaldo irrestricto a la libertad de prensa. Lo que pasa es que también durante la campaña electoral hubo juegos peligrosos, ¿no? En generalizar a la prensa de ambos extremos, es decir, extrema derecha por un lado, el propio señor López Aliaga, y ahora estamos hablando de la extrema izquierda, que le echa la culpa a la prensa de todas las informaciones que salen a partir de investigaciones o lo que fuere. O sea, en general, lo que ha habido intentos por momentos es efectivamente decirle a la prensa que no haga su chamba, que no haga su trabajo, y no se ha individualizado en todo caso a alguien que pueda estar fuera de ese rol dentro de la prensa. Entonces, nos parece muy bien que haya esta expresión, pero evidentemente debería haber una mejor consecuencia, porque esto viene de atrás, ¿no? Siempre he tenido una posición bastante mesurada con mis opiniones respecto a la prensa en todo el país y en ese sentido voy a continuar. Creo que el espacio que nos está brindando Avanza País va a ser muy importante. Vuelvo a repetir, es una bancada mayoritariamente de jóvenes que va a sacar la cara por este Congreso de la República y nos van a ver haciendo un trabajo en conjunto con ustedes, quienes finalmente son los primeros en brindar la información necesaria y las herramientas para poder hacer nuestro trabajo legislativo y de control político. A propósito de su trabajo legislativo, ¿han discutido ya sobre la necesidad de retomar el proceso de elección de los jueces constitucionales? Todavía no es un tema que lo hayamos debatido en bancada. Hay que recordar que estoy hace 24 horas trabajando con la bancada de Avanza País, pero considero fundamental en retomar el proceso de selección de los miembros del TC. Esto no se puede trucar y estoy seguro que podríamos llegar a consenso dentro del Parlamento para por lo menos nombrar 2 o 3 miembros del nuevo TC. En relación a la presidencia de las comisiones, de las principales comisiones, ayer hemos sabido que al final ha habido respaldos y la oposición tiene la mayoría de las comisiones llamadas clave. Esto ha sido una especie de derrota para el partido de gobierno Perú Libre, que ha tenido matices, digamos, en la reacción.
¿Cómo es que se ha manejado esta situación? Ellos señalan que, en fin, no han estado en las vocerías en el momento determinado cuando se ha establecido esta distribución y el tema de comisiones. ¿Qué es lo que verdaderamente ha pasado? Considero importante que el trabajo que hagamos el bloque democrático en el país siempre se mantenga. En este sentido, esto previamente se había conversado entre los diferentes partidos democráticos del país, en el sentido de no permitir que el partido oficialista tenga comisiones como Constitución o presupuesto, que considerábamos comisiones que en estos momentos iban a permitir que hagan lo que finalmente plantean, que es un posible cambio de constitución. Vamos a defender, y yo he jurado particularmente por la constitución política del país, por el respeto, estoy seguro que tienen que hacerse reformas dentro de la constitución, pero no estoy de acuerdo con un cambio total de constitución, que es lo que ellos plantean. En ese sentido vamos a seguir trabajando en conjunto. Qué bueno que estemos encontrando consensos con las demás bancadas democráticas del país. Otros funcionarios que ustedes deben elegir, y más rápidamente aún, son los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Se han dado pasos para buscar ya consensos y que esto se pueda llevar a cabo de la manera más rápida y más consensuada posible? Todavía no hemos conversado de manera puntual sobre el tema de los miembros del directorio del Banco Central de Reservas. Lo que sí, desde acá, y es una preocupación, circunstancialmente sé que en las próximas semanas ya tendríamos que elegir a un nuevo defensor del pueblo. Desde acá, para el defensor del pueblo, que en estos momentos se encuentra, la verdad, darle mis felicitaciones porque está planteando una posición bastante favorable para los intereses del país, pero lo que sí es claro es que vamos a tener que en un momento debatir la nueva designación del nuevo defensor del pueblo, porque ya está cumpliendo también su periodo de labores. En el tema específico del Tribunal Constitucional, ¿han tenido ustedes alguna conversación antes en su ex casa partidaria y ahora en Avanza País o no? Como le indiqué, en Renovación Popular no hemos tocado de manera puntual el tema, y en Avanza País estoy recién algunas horas y espero en los próximos días. Sí, pero ¿cuál es su, digamos, su punto de vista sobre el tema del tribunal? Yo entiendo que ha comenzado a responder, pero nos encantaría conocer inicialmente cómo ha venido evaluando, porque no es una cosa nueva, digamos, que se esté discutiendo en general, ¿no? He sido bastante crítico desde hace varios meses sobre el tema del proceso de elección del Tribunal Constitucional. Considero que debió elegirse en su momento, debió elegirlo el anterior Congreso porque era parte de sus funciones, igual que de las funciones que nosotros nos toca en estos momentos. Fui muy crítico con el señor Quispe Paz en su momento, a quien desde el día 1 critiqué por haber mandado esta carta pidiendo que desistan de su postulación a los miembros del TC. En estas circunstancias es importantísimo que elijamos por lo menos 2 o 3 miembros del nuevo TC. Hay que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, estoy seguro que vamos a llegar a consensos en ese sentido. Bueno, nos alegra que esté usted seguro de eso. Efectivamente se nota una voluntad de elegir a los funcionarios que corresponden ser elegidos en el Congreso. Defensor del pueblo, es cierto, aunque creo que tiene tiempo hasta octubre todavía. Es mucho más urgente lo del Banco Central y naturalmente también los jueces constitucionales que tienen ya mandato vencido de hace 2 años y 2 meses. Muchas gracias, señor Bazán, flamante congresista de la bancada de Avanza País, a la que se ha incorporado junto a 2 más de sus compañeros de Renovación Popular, lo que hace que la bancada pase a tener 10 miembros, mientras que la de Renovación Popular pasa a tener 9 miembros. Muchas gracias y muy buenos días. Mónica, tenemos